Vale, vamos a meternos de lleno en el mundo de la ingeniería en la fabricación. Al final todo se reduce a tres grandes familias de materiales, ¿verdad? Metales, plásticos y cerámicos. Son los tres pilares con los que trabaja, bueno, cualquier técnico, cualquier ingeniero. Y hoy vamos a desgranar sus fundamentos. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez por qué pasa esto? ¿Por qué un metal se puede doblar, se puede deformar, mientras que algo de cerámica se hace añicos al mínimo golpe? La respuesta, y esto es lo fascinante, no está en la superficie, está oculta, a nivel atómico. Y ese es precisamente el misterio que vamos a desvelar. Bien, esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero, las propiedades de los materiales. Después, nos sumergimos en el mundo atómico para entender el porqué de todo. Y a partir de ahí, ya exploramos los metales, férreos y no férreos, los aceros y fundiciones, y terminaremos con los cerámicos y los plásticos. Vale, pues empecemos por lo básico, por los fundamentos. Es clave entender una cosa. Las propiedades de cada material no son pura casualidad. Para nada. Todo, absolutamente todo, desde la increíble dureza de un metal hasta la flexibilidad de un plástico, todo tiene su origen en su composición electrónica y sobre todo en cómo se organizan sus átomos. Resulta que todas esas características se pueden agrupar en tres grandes categorías. Por un lado, las propiedades físicas, cómo reaccionan al calor, a la electricidad, ese tipo de cosas. Luego las químicas, que tienen que ver con sus enlaces internos, su resistencia a la corrosión. Y finalmente, las propiedades mecánicas, que son, vamos, cruciales para el mecanizado. Estas nos dicen cómo se comporta un material cuando le aplicamos una fuerza, ya sea presión, tensión, lo que sea. Y ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. La clave de todo, absolutamente todo lo que hemos hablado, la dureza, la conductividad, la fragilidad, todo se reduce a un único y fundamental concepto, la forma en que los átomos se enlazan entre ellos. Vale, y aquí está el punto crucial. En los metales tenemos lo que se llaman enlaces metálicos. Esto crea algo que a menudo se describe como un mar de electrones deslocalizados. ¿Y qué permite esto? Pues que los átomos puedan, por así decirlo, deslizarse unos sobre otros sin que la estructura se rompa. De ahí viene su ductilidad. Ahora, ¿qué pasa con los cerámicos? Pues todo lo contrario. Sus enlaces, iónicos o covalentes, son súper rígidos, muy direccionales. Los átomos están anclados, bloqueados en su sitio. Si intentas moverlos a la fuerza, crack, la estructura se rompe. Y esto explica de una manera muy clara por qué son tan frágiles. Y ojo, porque esta organización de los átomos no es para nada aleatoria, ¿eh? En la mayoría de los metales, y también en algunos cerámicos, los átomos se organizan formando una estructura cristalina. Pensemos en una red, una malla tridimensional, perfectamente ordenada y que se repite una y otra vez. Pues bien, esa regularidad, esa red, es la responsable directa de muchas de sus propiedades mecánicas, como su resistencia. Venga, pues vamos a centrarnos ahora en los metales. La primera gran división es muy sencilla, férreos y no férreos. ¿La diferencia? Pues si su componente principal es el hierro o no. Así de simple. Pero cuidado, porque esta diferencia, que parece tan tonta, da lugar a un universo de propiedades y aplicaciones totalmente distintas entre unos y otros. Dentro de los no férreos, pues tenemos a un montón de viejos conocidos. El cobre, por ejemplo, que es esencial para todo lo electrónico por su conductividad, el aluminio, que es la estrella en la industria aeroespacial por su ligereza, el titanio es un caso aparte, con esa dureza y biocompatibilidad que lo hacen fundamental para implantes médicos. Y luego están otros como el níquel, el zinc, que son vitales para recubrimientos y para proteger contra la corrosión. Bien, y ahora vamos a la familia de metales seguramente más importante en el mundo del mecanizado, los materiales férreos. Y aquí la historia tiene dos protagonistas principales. El hierro, por supuesto, y un ingrediente que aunque en pequeñas cantidades lo cambia absolutamente todo, el carbono. Y es que fijaos qué curioso, simplemente añadiendo una cantidad minúscula de carbono al hierro, sus propiedades se transforman de una manera radical. Por ejemplo, con menos de un 0,2% tenemos un acero extra suave, muy dúctil. Si subimos a un rango entre el 0,2 y el 0,5, encontramos un equilibrio genial para mecanizado, para uso estructural. Y si ya nos vamos por encima del 0,5%, conseguimos aceros de una dureza altísima, perfectos para herramientas, pero, eso sí, a costa de volverse más frágiles. Vale, ¿y qué ocurre si seguimos añadiendo carbono? Pues que llega un punto, sobre el 1,7%, en que ya no lo llamamos acero. Pasamos a hablar de fundición. Ese porcentaje de carbono tan alto la hace más frágil, es cierto, pero a cambio le da una resistencia a la compresión y al desgaste excelente. Por eso se usa para cosas como las bancadas de las máquinas herramientas o los bloques de los motores. Pero claro, la historia no acaba con el carbono. El carbono es solo el principio. Para conseguir aceros con propiedades ya muy específicas, como los aceros inoxidables o los de alta resistencia, hace falta añadir otros elementos a la receta. Y aquí
es donde entramos en el fascinante mundo de los aceros aleados. Y esta tabla lo resume de maravilla. A ver, ¿que necesitamos más dureza y resistencia al desgaste para una herramienta? Pues le añadimos cromo. ¿Que lo que buscamos es más tenacidad y que no se oxide? Pues la respuesta es el níquel. Cada elemento es como un ingrediente específico que nos permite, digamos, cocinar un acero a la carta, con las propiedades exactas que buscamos para una aplicación concreta. Bueno, dejemos por un momento los metales y vamos a ver qué pasa con las otras dos grandes familias, los cerámicos y los plásticos. Sus propiedades, como veremos, son radicalmente distintas. Y lo bueno es que ahora, con lo que sabemos de su estructura atómica, podemos entender perfectamente por qué. Recordemos, los materiales cerámicos tenían esos enlaces atómicos iónicos o covalentes, muy fuertes y muy rígidos. ¿En qué se traduce esto? Pues en que son materiales extremadamente duros, muy resistentes al desgaste y a las altas temperaturas, y además son unos aislantes térmicos y eléctricos fantásticos. La contrapartida, claro, es que esa misma rigidez atómica les da su talón de Aquiles, una tenacidad muy baja, o sea, que son frágiles. Y justo en el otro lado del espectro tenemos los plásticos o polímeros. A diferencia de los metales, su gran baza es que son muy ligeros y también son malos conductores del calor y la electricidad. Su resistencia a la corrosión también es muy buena, lo que permite que sustituyan a los metales en un montón de aplicaciones, por ejemplo, en piezas de automoción o en carcasas para ahorrar peso y costes. Su principal limitación, pues generalmente una menor resistencia a la tracción. Y esta tabla final es el resumen perfecto de todo lo que hemos visto. Es que aquí se ve clarísimo cómo el tipo de enlace a nivel atómico determina las propiedades que vemos a gran escala. El enlace metálico nos da ductilidad y conductividad. El iónico, o covalente, de los cerámicos, dureza y fragilidad. Y la estructura de cadenas largas, de polímeros, de los plásticos, nos da ligereza y aislamiento. Todo encaja. Claro, al final, toda esta ciencia de materiales cobra sentido en el taller, en la fábrica. Los materiales no surgen de la nada. Se suministran en forma de semiproductos. Barras, perfiles, chapas, tubos, y ese es el verdadero punto de partida para cualquier proceso de mecanizado, para transformarlos en la pieza final. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Si ya hemos entendido que las propiedades de un material dependen de cómo se organizan sus átomos y sabemos cómo manipular esa organización con aleaciones, con tratamientos térmicos, la pregunta es inevitable. ¿Dónde está el límite? Entender estos fundamentos no es solo conocer lo que existe, es tener la llave para empezar a diseñar los materiales del futuro. Cuando hablamos de mecanizado profesional, hay una palabra que lo domina absolutamente todo: precisión. Pero, ¿cómo se consigue esa precisión? Bueno, pues vamos a desglosar paso a paso cómo se transforma una idea en un papel, es decir, un plano, en una pieza física perfecta. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con el plano, que es como el ADN de la pieza. Seguiremos con el trazado, que es llevar esa teoría al metal. Después nos meteremos con la medida, que es un paso crítico. Y para terminar, la verificación final con galgas. Vamos al lío. Muy bien, pues empecemos por el origen de todo, por la piedra angular. El plano de fabricación. A ver, hay que entender esto bien. El plano no es un simple dibujo, es la fuente de verdad absoluta, el documento que contiene hasta el último detalle necesario para fabricar una pieza tal y como se diseñó, sin ningún margen de error. Y claro, para leer un plano primero hay que entender su lenguaje, y ese lenguaje se basa fundamentalmente en las líneas. Cada tipo tiene un significado muy concreto. No es lo mismo una línea llena y gruesa que nos está diciendo «esto es un borde visible», que una línea de trazos que nos susurra «cuidado, por aquí dentro hay una forma que no se ve». Cada una es una orden directa que no admite interpretaciones. Vale, líneas entendidas, pero ¿y las medidas? Aquí entran las acotaciones. Y esto es súper importante, porque acotar no es solo poner «esto mide 50». No. Es todo un sistema, un protocolo estandarizado con sus líneas, sus referencias y sobre todo sus tolerancias. Es la forma de decir, esta medida tiene que ser de 50, pero te permite una desviación de más o menos X. Esto elimina cualquier ambigüedad. Pero ojo, que en una pieza no todo es la dimensión. La textura de la superficie, el acabado, puede ser igual de crítico. ¿Y cómo se indica? Pues con estos símbolos son un código visual que le dice al mecánico, mira, esta superficie tiene que ser lisa como un espejo, o esta otra necesita cierta rugosidad. Es un detalle que puede parecer menor, pero que es absolutamente fundamental para el funcionamiento de la pieza. Muy bien, ya entendemos el plano. Ahora, ¿cómo pasamos de ese papel a la pieza de metal en bruto? Pues aquí entra en juego el trazado. Es literalmente el puente entre la teoría y la realidad. Es el momento de dibujar el plano sobre el propio material de trabajo. Claro, para trazar sobre el metal la improvisación no tiene cabida. La precisión aquí es la base de todo lo que vendrá después. Por eso el proceso es tan metódico. Primero, asentar la pieza para que no se mueva ni un pelo.
Después, lo más importante, trazar los ejes de simetría, que son nuestra referencia, nuestro punto cero. A partir de ellos, el resto de líneas caerán en su sitio exacto. Y para este trabajo, por supuesto, no vale un rotulador, se usan herramientas específicas. La punta de trazar es básicamente una aguja de acero ultraduro que araña el metal, dejando una línea finísima y permanente. Y luego está el granete. Con él damos un golpe seco para marcar el centro de un futuro agujero. Esa pequeña muesca sirve de guía a la broca para que no se desvíe ni un ápice. Vale, ya tenemos la pieza marcada. Ahora empieza el mecanizado. Cortar, talabrar, fresar. Pero, ¿cómo controlamos que estamos siguiendo esas marcas al pie de la letra? Pues evidentemente midiendo. Y para eso necesitamos herramientas de precisión. La primera herramienta, la navaja suiza del taller, es el calibre, también conocido como pie de rey. Es súper versátil. Con él podemos medir exteriores, interiores, profundidades. Es el instrumento del día a día y nos da una precisión muy buena, normalmente entre 0,1 y 0,02 milímetros. Pero ¿qué pasa cuando el plano nos pide todavía más exactitud? Cuando 2 centésimas de milímetro de error ya es demasiado. Bueno, pues para eso subimos de nivel y sacamos el micrómetro. Este ya es un especialista. Se basa en un tornillo de altísima precisión y nos permite alcanzar una exactitud brutal, llegando a la milésima de milímetro. Entonces, la clave es saber cuándo usar cada uno. No se trata de que uno sea mejor que otro. Necesitamos versatilidad y rapidez para medidas generales. Calibre. ¿El plano nos exige una tolerancia mínima en una cota crítica? Micrómetro, sin dudarlo. Cada herramienta para su trabajo. Y con esto llegamos al último paso, la verificación. Y ojo, porque verificar no es exactamente lo mismo que medir. Medir es obtener un número, un valor. Verificar es, a menudo, algo más directo. Comprobar si una característica cumple o no cumple una especificación. Si está bien o está mal. Y la herramienta por excelencia para la verificación son las galgas. Una galga no te dice, esto mide 10,01. Una galga es, en esencia, una plantilla con una medida perfecta. Se usa para comparar. Las más conocidas son las de pasa, no pasa. Tienen dos extremos, uno que debe entrar en el agujero y otro que no. Si pasa eso, la pieza está perfecta. Es una comprobación rapidísima y súper fiable. Y lo bueno es que hay galgas para casi cualquier cosa. Las hay para verificar el paso de una rosca, que parecen peines metálicos. Hay galgas para comprobar radios, para medir espesores en sitios de difícil acceso. Son herramientas diseñadas para una única tarea, pero la hacen a la perfección. Como hemos visto, todo el proceso es una cadena donde cada eslabón es fundamental. Desde interpretar una línea en el plano hasta la comprobación final con una galga. En el mecanizado, la precisión nunca es un accidente, es el resultado de un proceso riguroso. Y esto nos lleva a la pregunta final. La precisión, está claro, no se improvisa, pero además de medir bien, ¿qué otros factores determinan la calidad final de una pieza? Hola, hoy vamos a sumergirnos en los fundamentos del mecanizado. Hablaremos de esas operaciones manuales que son la base de todo, las que convierten un trozo de metal en bruto en una pieza con la forma y la precisión exactas, simplemente eliminando material viruta a viruta. Para entenderlo todo bien, este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, la teoría, los principios del corte. Luego pasamos a la práctica, con el limado y el aserrado. Después nos metemos de lleno en el taladrado, la creación de roscas y, para terminar, el esmerilado, que es el arte del acabado final. Perfecto, pues empezamos por el principio de todo. Antes de coger una lima, una sierra o cualquier otra herramienta, hay que entender la idea que las conecta a todas, el mecanizado por arranque de viruta. ¿Y qué es esto exactamente? Pues es tan simple y a la vez tan complejo como dar forma a un material cortando y retirando trocitos, las famosas virutas. Cada herramienta que vamos a ver está diseñada para hacer precisamente eso, pero de una manera muy específica y controlada. Mirad, toda la ciencia del corte se puede resumir en esta imagen, la cuña de corte. Es la geometría básica de cualquier filo. Su aplicación no es casual, depende de 3 ángulos que son absolutamente cruciales y que vamos a desgranar ahora mismo. El primer ángulo es el de incidencia. Pensadlo así. Este ángulo crea un pequeño espacio libre entre la herramienta y la pieza que ya está cortada. ¿Para qué? Pues para evitar el rozamiento. Es fundamental para que solo el filo esté en contacto, lo que nos da un mejor acabado y, claro, alarga la vida de la herramienta. Luego tenemos el ángulo de filo, que es básicamente lo afilada que está la punta. Aquí siempre hay un compromiso. Un ángulo pequeño, muy agudo, corta con menos esfuerzo, pero es más débil. Uno más grande, más obtuso, es mucho más robusto y aguanta materiales duros, pero necesita más fuerza. La clave del buen mecanizado es elegir el ángulo correcto para cada trabajo.
Y el tercero, el ángulo de ataque. Este es el que le dice a la viruta hacia dónde tiene que ir una vez cortada. Un buen ángulo de ataque hace que la viruta fluya suavemente, sin atascarse. Esto no solo facilita el trabajo, sino que influye directamente en la calidad de la superficie que estamos mecanizando. Muy bien, con la teoría clara, vamos a ver cómo se aplica todo esto en dos de las operaciones más básicas y fundamentales que existen, el limado y el aserrado. Empezamos con las limas. Como veis, no todas son iguales. La forma se elige según la superficie que queramos trabajar. Para una superficie cóncava, una lima redonda o de media caña. Para una plana, pues una plana. La idea es sencilla, conseguir el máximo contacto posible para que el trabajo sea eficiente. Pero ojo, no solo importa la forma. El picado, es decir, la cantidad y el tamaño de los dientes, es igual de importante. Una lima basta quita mucho material muy rápido, ideal para desbastar. Y una lima fina, pues al contrario, quita poco a poco y nos da un acabado superficial de mucha más calidad. Pasamos al aserrado. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué una hoja de sierra no se atasca en el corte? Pues por esto, por el triscado. Los dientes no están rectos, están ligeramente doblados hacia los lados, de forma alterna. Esto hace que el surco que se crea sea un poquito más ancho que la propia hoja, dándole espacio para moverse sin quedarse atrapada. Es una solución de ingeniería muy inteligente. Dejamos los cortas y desbastes superficiales para meternos en la creación de agujeros. El taladrado puede parecer simple, pero conseguir un agujero cilíndrico perfecto depende, al 100%, de la geometría de la herramienta que usamos, la broca. Y aquí la tenemos. La broca helicoidal es una pequeña maravilla de la ingeniería. Fijaos en las ranuras en espiral. No solo tienen los filos que cortan el material, sino que su forma actúa como un tornillo de Arquímedes, empujando la viruta hacia fuera del agujero. Sin esto, la viruta se acumularía dentro, la broca se sobrecalentaría y, probablemente, se rompería. Y de nuevo volvemos a los ángulos. El ángulo de la punta de la broca es nuestro ángulo de filo. Para materiales más blandos, como el aluminio, se usan ángulos más agudos, que cortan mejor. Pero para un acero de alta resistencia necesitamos un ángulo más obtuso, que le dé más robustez a la punta para que no se parta. Y el ángulo de la espiral, o de la hélice, está directamente relacionado con el ángulo de ataque. Una espiral muy pronunciada, muy rápida, es perfecta para materiales blandos que generan mucha viruta, porque la evacúa a toda velocidad. En cambio, para materiales duros que producen virutas pequeñas y quebradizas, una espiral más lenta es más que suficiente. Seguimos avanzando. Ya sabemos cortar, limar, taladrar. Ahora vamos a ver cómo se crean las roscas, esas ranuras en espiral que permiten unir piezas con tornillos. Para el roscado manual tenemos dos protagonistas. A la izquierda, la terraja, que sirve para hacer roscas por fuera, en un perno o una varilla. Y a la derecha, los machos, que hacen justo lo contrario, crean la rosca por dentro de un agujero. Son las dos caras de la misma moneda, una crea el tornillo y la otra la tuerca. Para hacer una rosca interna con precisión, no se hace de una sola pasada, se utiliza un juego de 3 machos. El primero, el de desbastar, apenas marca la rosca, el segundo, el intermedio, la profundiza, y el tercero, el de acabado, le da la forma y la medida exactas. Es una forma de ir quitando material poco a poco, con mucho control, para asegurar un resultado perfecto y no romper la herramienta. Y llegamos al último paso, el esmerilado. Este es un proceso de abrasión, no tanto de corte, y lo usamos para dos cosas principalmente, para afilar las herramientas que hemos estado viendo y para conseguir acabados superficiales de altísima calidad. Para esmerilar se usa una muela, y la primera decisión es el tamaño del grano. Funciona igual que una lija. Un grano vasto quita mucho material, pero deja una superficie rugosa. Y si queremos un acabado casi de espejo para pulir, nos vamos a los granos pulverulentos, que son finísimos. Y aquí viene algo que puede parecer contraintuitivo. La dureza de la muela. Para trabajar materiales muy duros se usa una muela blanda. ¿Por qué? Porque en una muela blanda, los granos abrasivos que se van desgastando se desprenden fácilmente, dejando a la vista granos nuevos y afilados. Si usáramos una muela dura en un material duro, los granos se desgastarían, se quedarían romos y la muela dejaría de ser eficaz. Al final, todo lo que hemos visto se puede resumir en esta frase. Da igual la operación, el objetivo de un buen profesional es siempre el mismo, conseguir un acabado perfecto, que las herramientas duren lo máximo posible y hacerlo todo con el mínimo esfuerzo. Eficiencia y calidad, de eso se trata. Y esto nos lleva a una reflexión final. Entender a fondo cómo funcionan estos procesos manuales nos da una perspectiva completamente nueva. Nos permite apreciar de verdad la increíble precisión y la velocidad con la que las máquinas modernas de control numérico, las CNC, ejecutan estos mismos principios fundamentales, pero a una escala industrial y con una perfección que a mano sería imposible. Se valora mucho más la tecnología cuando se entiende el oficio que hay detrás.
En esta sesión vamos a desgranar cuáles son las herramientas manuales imprescindibles para el mecanizado por arranque de viruta. Son, sin duda, los instrumentos básicos y fundamentales en cualquier taller que se precie. Bien, pues este es nuestro recorrido. Vamos a ver en detalle estas 5 familias de herramientas. Primero las limas para rebajar y afinar, luego las sierras para acortar. Seguiremos con las taladradoras, después el mundo del roscado con terrajas y machos, y terminaremos con las muelas para ese acabado de alta precisión. ¡Vamos a ello! Perfecto, pues abrimos las puertas del taller, nos metemos de lleno a explorar esos instrumentos que son, al final, la base de cualquier trabajo de mecanizado hecho a mano. El principio que conecta a todas estas herramientas es en realidad bastante simple, pero muy potente. Se trata de dar forma a un material arrancando de una forma muy controlada pequeños fragmentos. Y esos fragmentos, en el argot del taller, es lo que llamamos viruta. Nuestra primera parada es la lima. Es la herramienta por excelencia cuando hablamos de quitar material de forma controlada y sobre todo de conseguir un acabado de superficie concreto. Lo primero que salta a la vista en una lima es su forma, y como se puede imaginar, no es algo estético, es puramente funcional. Se eligen limas planas para superficies planas, las triangulares para trabajar ángulos internos, las de media caña para zonas cóncavas y, lógicamente, las redondas para agujeros. La clave es que la herramienta se adapte como un guante a la geometría de la pieza. Pero, ¿qué es exactamente una lima? Pues es una barra de acero al carbono que ha sido templada para darle una dureza extrema. Su superficie está cubierta por unos dientes minúsculos diseñados para una cosa: rasgar y arrancar el material con muchísima precisión. Y aquí tenemos un concepto fundamental, el picado. El picado no es más que la densidad de dientes de la lima. Fijémonos en la tabla. Un picado vasto, con apenas 8 o 15 dientes por centímetro, es muy agresivo. Es perfecto para el desbaste, para quitar mucho material al principio. Pero si nos vamos al otro extremo, a un picado extra fino, hablamos de hasta 120 dientes por centímetro. Esto ya permite un acabado finísimo, de una precisión espectacular. Claro, de nada sirve tener la mejor lima si la técnica no es la correcta. Tras una buena sujeción de la pieza, el detalle clave, el secreto, es aplicar presión solo en el movimiento de avance. Al retroceder, la lima apenas debe rozar la pieza. Ese control, junto con ir cambiando la dirección para crear un patrón cruzado, es lo que garantiza al final una superficie perfectamente plana. Venga, cambiamos de tercio. Pasamos ahora a las sierras, que son las herramientas que están diseñadas específicamente para eso, para cortar o tronzar materiales, y también para hacer ranuras. Aquí tenemos la clásica sierra de arco. Su diseño parece sencillo, pero es bastante ingenioso. El arco no es un simple soporte, para nada. Su función principal es mantener la hoja de dientes bajo una tensión muy controlada. Si no tuviera esa tensión, la hoja se combaría y el corte sería un desastre, totalmente impreciso e ineficiente. Y como pasaba con las limas, la elección de la hoja de sierra depende totalmente del material que tengamos entre manos. Un dentado vasto, con pocos dientes, va genial para materiales blandos. En cambio, para aceros duros o para perfiles de pared muy fina necesitamos un dentado fino, que nos dé un corte mucho más suave y controlado. Y aquí, atención, un detalle de diseño brillante, el triscado. Para que la hoja no se quede atascada en mitad del corte, los dientes no van rectos. Como se ve en la imagen, están ligeramente inclinados, uno a la izquierda, otro a la derecha, de forma alterna. ¿Qué se consiguió con esto? Pues que el surco del corte sea un poquito más ancho que la propia hoja. Y esa mínima diferencia es lo que le da espacio para moverse sin atascarse y evacuar bien la viruta. Una solución genial. Bueno, dejamos los cortes y nos vamos a la perforación. El taladrado básicamente es el proceso de crear un agujero cilíndrico, y esto se consigue combinando dos movimientos, la rotación y el avance de la herramienta de corte, que no es otra que la broca. A ver, vamos a pararnos a analizar la anatomía de una broca, porque tiene más miga de lo que parece. Como vemos aquí están los filos principales, que son los que de verdad cortan el material en el fondo del agujero. Justo en el centro está el filo transversal, que realmente no corta, sino que más bien empuja el material hacia los filos principales. Pero para mí, la parte más inteligente son las ranuras helicoidales. No solo guían la broca, su misión principal es funcionar como un tornillo de Arquímedes, para ir sacando la viruta de dentro del agujero y evitar que todo se atasque y se sobrecaliente. Ojo, el ángulo de la punta de la broca es un factor crítico. Hay que elegirlo sí o sí en función del material. Por ejemplo, para materiales más blandos como el aluminio, se usa un ángulo muy abierto, de 140 grados. Para los aceros, el estándar universal es de 118 grados. Usar un ángulo incorrecto significa o bien que te cargas la broca, o bien que el agujero queda de mala calidad. Y tan importante como el de la punta es el ángulo de la espiral. De este ángulo depende cómo de rápido se evacúa la viruta. La lógica, como se ve en la tabla, es muy clara. Cuanto más grande es el diámetro de la broca, más grande tiene que ser el ángulo de la espiral.
Por ejemplo, una broca de más de 10 milímetros necesita ya un ángulo de 30 grados para poder desalojar de forma eficaz todo el volumen de viruta que está generando. Seguimos. Ahora vamos a crear uniones que se puedan montar y desmontar. Hablamos, claro, del roscado. El proceso de tallar una ranura en forma de hélice, ya sea por fuera de un cilindro o por dentro de un agujero. Para roscar a mano usamos principalmente dos herramientas. A la izquierda tenemos la terraja, que, para que nos entendamos, es como una tuerca de acero súper duro que va tallando la rosca exterior en una varilla. Y a la derecha vemos el juego de machos de roscar. Estos hacen justo lo contrario. Crean las roscas por dentro en un agujero que hemos taladrado previamente. Y como veremos, no es casualidad que se hable de un juego de machos, es que son varias piezas, y eso es clave para la precisión. El roscado interior es un proceso metódico, en 3 pasos. Primero se usa el macho de desbastar, que es el que inicia el corte. Después se pasa al intermedio, que va profundizando la rosca. Y, para terminar, el macho de acabado, que la deja calibrada a sus dimensiones finales. Hacerlo de forma gradual es lo que asegura que la rosca quede precisa y además reduce mucho el esfuerzo que hay que hacer. Y ya para terminar, para los acabados de altísima precisión y para afilar otras herramientas, llegamos a las muelas. Estas no cortan con dientes como las anteriores, sino con miles de granos abrasivos, diminutos pero extremadamente duros. El granulado, es decir, el tamaño del grano, es lo que va a determinar el resultado final. Un granulado muy vasto quita material a toda velocidad, pero claro, deja una superficie áspera. Para un pulido de precisión extrema, lo que se conoce como lapeado, se necesita un granulado casi pulverulento, con un tamaño de grano mínimo. ¿Y qué mantiene unidos todos esos granos? Pues el aglutinante. Y hay 2 tipos principales. Por un lado, el cerámico. Es rígido, poroso, aguanta muy bien el calor y por eso es ideal para trabajos de mucha precisión. Y por otro lado, el orgánico, que suele ser una resina. Es más elástico, más tenaz y va perfecto para muelas finas que necesitan algo de flexibilidad para aguantar la presión del corte sin romperse. Y aquí llegamos a un punto que puede sonar un poco raro. Es contraintuitivo. Cuando hablamos de la dureza de una muela, no nos referimos a lo duro que es el grano abrasivo, sino a la fuerza con la que el aglutinante lo sujeta. Y la regla de oro es esta. Se usan muelas blandas para materiales duros y muelas duras para materiales blandos. A ver, ¿por qué? Pues tiene toda su lógica. Si trabajas un material muy duro, los granos se desgastan enseguida. Lo que interesa es que un aglutinante blando los vaya soltando para exponer constantemente granos nuevos y afilados. De esta manera, la muela se mantiene siempre efectiva, como si se autoafilara. Después de este repaso, la verdad es que queda una pregunta en el aire. Ahora que conocemos las herramientas, sus secretos, sus principios, ¿qué es más decisivo para un mecanizado de calidad? ¿La precisión que pueda tener la propia herramienta o la habilidad y el conocimiento de la persona que la está utilizando? Ahí lo dejo. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué define la calidad en una pieza mecanizada? Hoy vamos a desgranar justo eso, los estándares profesionales que separan un componente funcional de uno que no lo es. Es un viaje al corazón de la precisión, donde cada micrómetro de verdad cuenta. Para este análisis vamos a empezar con una idea fundamental. La pieza perfecta simplemente no existe. A partir de ahí veremos cómo se definen los límites de esa imperfección con las tolerancias, tanto de tamaño como de forma. Luego haremos zoom hasta el nivel microscópico para entender el acabado superficial y finalmente veremos cómo todo esto forma un lenguaje universal para la precisión. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el que es probablemente el dilema central de cualquier proceso de fabricación, esa distancia que siempre hay entre el diseño ideal y el producto físico que acabamos teniendo. Y aquí va la pregunta del millón, la que da origen a todo el control de calidad en el mecanizado. ¿Se puede de verdad crear un objeto que sea una copia idéntica perfecta de un plano? Pues siendo prácticos, la respuesta es un no rotundo. Es imposible. Siempre va a haber pequeñas variaciones. Así que el objetivo real no es conseguir una exactitud absoluta, sino más bien gestionar esa imperfección de una manera que esté controlada. Y es aquí donde entra en juego el concepto clave de todo esto, la tolerancia. Ojo, no es un error, sino todo lo contrario. Es un margen de variación que se permite y se planifica para garantizar que la pieza, aunque no sea perfecta, sea totalmente funcional. Venga, pues empecemos por lo más básico, pero que es absolutamente fundamental. ¿Cómo nos aseguramos de que una pieza tiene el tamaño que tiene que tener? Dentro, claro, de unos márgenes. Vale, vamos a pararnos un momento en este diagrama. Sé que de primeras puede parecer un poco técnico, pero es que esto es literalmente el lenguaje visual con el que comunicamos las especificaciones de fabricación. Vamos a descifrarlo paso a paso.
El punto de partida es siempre la medida nominal, esa n que vemos. Piensa en ella como la dimensión perfecta, el objetivo ideal que está dibujado en el plano de diseño. Es nuestra referencia. Claro, como esa perfección es inalcanzable, lo que hacemos es definir unos límites. La medida real de la pieza que fabriquemos tiene que estar entre una medida máxima y una mínima para que la demos por buena. Estos dos valores son los que crean nuestro rango aceptable. Ahora, fijaos en un concepto muy importante del diagrama, la línea cero. Esta línea no es una línea cualquiera, es la representación gráfica de esa medida nominal, de la perfección teórica. Es nuestro punto de origen, la referencia fija desde la que vamos a medir todas las desviaciones que permitimos. Entonces, la clave es que ese espacio que nos queda entre la medida máxima y la mínima es lo que se conoce como zona de tolerancia. Es muy sencillo, si la medida real de nuestra pieza cae dentro de esa zona, la pieza funciona y se aprueba. Si cae fuera, se rechaza. Pero claro, el tamaño no lo es todo. Podemos tener una pieza con el diámetro correcto, pero ¿y si no es perfectamente redonda? ¿O si sus caras no son paralelas? Aquí es donde entran las tolerancias geométricas. Ya que es súper importante distinguir entre dos tipos de problemas. Por un lado, tenemos los errores de forma, que se refieren a una única superficie. ¿Es de verdad plana? ¿Es perfectamente circular? Y por otro, los errores de posición, que ya evalúan la relación entre diferentes partes de la pieza. Por ejemplo, ¿son estos dos planos paralelos entre sí? Para que quede más claro, un error de forma sería, por ejemplo, una superficie que debería ser totalmente plana, pero tiene pequeñas ondulaciones. O un eje que, aunque de media tenga el diámetro correcto, en realidad es un poco ovalado. Y un error de posición sería, por ejemplo, dos agujeros que deberían estar perfectamente alineados, pero uno está un pelín desplazado. O dos caras que no forman exactamente el ángulo de 90 grados que se pedía. Como vemos, la calidad va mucho más allá de una simple medida. Vale, ya hemos visto el tamaño y la forma. Pues ahora vamos a coger una lupa, una muy potente, y vamos a mirar la superficie de la pieza, porque es ahí, a nivel microscópico, donde la herramienta de corte deja su huella. La superficie real de una pieza es todo un mundo. Para analizarla, se descompone en órdenes. Los de primer y segundo orden son los errores más grandes, los que ya hemos visto, la falta de planitud, las ondulaciones. Si hacemos más zoom, aparece el tercer orden, las estrías, que son literalmente las marcas que deja el filo de la herramienta al cortar. A un nivel todavía más profundo, el cuarto orden nos muestra surcos y escamas, que se producen por cómo se rompe y se forma la viruta. Y ya en los órdenes superiores, hablamos de la propia estructura del material o incluso de corrosión. Y todo esto nos lleva a un concepto fundamental, la rugosidad. Técnicamente, la rugosidad es el conjunto de todas esas irregularidades de paso corto, o sea, la suma de los problemas de tercer, cuarto y hasta quinto orden. Controlar esto es absolutamente crítico para piezas que van a tener fricción, contacto o que necesitan un sellado perfecto, porque afecta directamente a su desgaste y a su vida útil. Bien, y ahora vamos a unir todas las piezas de este puzzle, porque todas estas tolerancias, las de dimensión, las de forma, las de posición y las de superficie, no son cosas aisladas. Esta idea lo resume a la perfección. Solamente cuando se cumplen todos estos requisitos a la vez, podemos estar seguras de que una pieza no solo está bien hecha, sino que va a funcionar como debe cuando se monte junto a otras. Al final, y esto es quizá lo más importante que debemos recordar, las tolerancias no son solo reglas o números en un plano, son un lenguaje, un sistema de comunicación increíblemente preciso que permite que un diseñador en un país y un operario en otro se entiendan a la perfección sin ninguna ambigüedad. Y terminamos con una reflexión que es el pan de cada día en ingeniería. Cuanta más precisión pedimos, es decir, cuanto más pequeña es la tolerancia, más caro y complejo es fabricar la pieza. La verdadera maestría está en encontrar ese punto de equilibrio justo entre la precisión necesaria para que todo funcione y el coste que hace que el producto sea viable. ¿Dónde está la línea? Muy buenas. En este análisis vamos a meternos de lleno con los métodos fundamentales de soldadura. La idea es apoyarnos en la documentación técnica para entender de verdad cómo se logran esas uniones metálicas, las que son permanentes, fuertes y al final las que sostienen gran parte de nuestro mundo. El recorrido que vamos a hacer es bastante lógico. Primero, sentamos las bases. ¿Qué es soldar? Luego, vemos la soldadura sin fusión. Después, la que usa oxigas. Y, por supuesto, la de arco eléctrico. Y para rematar, algo que es vital en todas ellas, cómo se protege la unión.
Vale, pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico, el objetivo. Porque, a ver, soldar no es simplemente pegar dos trozos de metal, es mucho más. Se trata de crear una unión que es en esencia una sola pieza, con dos características clave, una resistencia brutal y una estanqueidad total. Y aquí está la gran pregunta, la que la ingeniería de materiales lleva siglos intentando responder. ¿Cómo se consigue unir metales de forma permanente? No hablamos de poner un tornillo, que se puede quitar, sino de conseguir una unión a nivel casi molecular. Bien, pues aquí está la definición técnica. La soldadura es una unión que se considera no desmontable. Y ojo que esto es importantísimo. Significa que, una vez hecha, para separar las piezas hay que romperla. Y para conseguir esto, ¿qué se hace? Pues se aplica calor, presión o a veces las dos cosas. Y muchas veces se añade un material de aporte para que esa junta sea continua y súper resistente. El mundo de la soldadura es enorme, así que para poner un poco de orden, todo se clasifica en tres grandes grupos. Están los métodos sin fusión, donde los metales que se unen no llegan a derretirse. Luego los de confusión, que son los más habituales, donde sí se derriten. Y finalmente los métodos por presión, como la soldadura de fragua de toda la vida, que ya no se usa tanto. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en los dos primeros. Venga, vamos con el primer gran bloque, la soldadura sin fusión. Lo realmente interesante aquí es que la unión se logra sin llegar a fundir los metales principales. Es un proceso, digamos, más sutil. Se basa en fenómenos como la capilaridad y la adhesión atómica, y es súper eficaz para ciertas aplicaciones muy concretas. Dentro de este tipo de soldadura hay dos variantes principales, la blanda y la fuerte. Si miramos la tabla, la clave de todo es la temperatura. Por debajo de los 450 grados estamos hablando de soldadura blanda, perfecta para conseguir sellados herméticos o para contactos eléctricos, cosas que no necesitan aguantar mucha fuerza. Pero si subimos la temperatura entre 450 y 1000 grados, ya entramos en la soldadura fuerte. Y esto ya es otra historia. Aquí se consiguen uniones muy rígidas y con una resistencia mecánica altísima. Bueno, pues ahora cambiamos de tercio y nos metemos en el territorio de la fusión. Aquí el juego es diferente. El objetivo es calentar los bordes de las piezas hasta que se vuelvan líquidos, se mezclen bien y al enfriarse se conviertan en una sola pieza. Y el método más clásico para conseguir esto es usar una llama de gas, pero una llama muy potente. El principio que hay detrás de esto es pura termoquímica, no tiene más misterio. Se coge un gas combustible, normalmente acetileno, y se quema con un comburente, que suele ser oxígeno puro para avivar la llama. ¿El resultado? Una combustión que genera una llama con una temperatura altísima, capaz de derretir el acero y crear ese charco de metal fundido justo donde lo queremos. Claro, en muchos de estos procesos no es suficiente con fundir los bordes y ya está. A menudo hay que añadir lo que se llama metal de aportación. Suele ser una varilla hecha de una aleación muy parecida a la de las piezas que se están uniendo. ¿Y para qué sirve? Pues para rellenar el hueco, darle más fuerza a la unión y sobre todo para que las propiedades del cordón de soldadura sean lo más parecidas posible a las del resto de la pieza. Y el resultado de todo esto no es un pegote de metal sin más, ¿eh? Un cordón de soldadura bien hecho tiene una estructura muy clara. Por un lado está la zona central, que es básicamente el metal de aportación. Luego la zona de penetración, que es la parte del metal base que se ha llegado a fundir y mezclar. Y finalmente la zona de transición, que es el área que no se ha fundido, pero que sí ha sufrido el calor, y donde el metal ha cambiado un poco sus propiedades. Muy bien, pues ahora vamos con el que es, sin duda, el método estrella en la industria. Aquí ya no hablamos de una llama. La fuente de calor es la energía pura y superconcentrada de un arco eléctrico. A ver, para que nos hagamos una idea de la potencia de la que estamos hablando, la temperatura en el centro de un arco voltaico puede superar los 4200 grados Celsius. Es una barbaridad de calor, concentrado en un punto mínimo, y eso permite fundir el metal casi al instante. Por eso es el método preferido en la industria, por su eficiencia. Si vemos este esquema, un epito de soldadura por arco puede parecer bastante complicado, pero en el fondo todo se reduce a un circuito eléctrico, eso sí, muy potente. Vamos a ver las 4 partes fundamentales que lo componen. Vamos a desglosar este circuito. El número 4 es la máquina de soldar, la fuente de energía. El 3 son los cables que llevan la corriente. El número 1, la pinza portaelectrodo, que como su nombre indica, sujeta el electrodo. Y el número 2 es la pinza de masa, que se conecta a la pieza. ¿Qué pasa? Cuando el electrodo se acerca a la pieza, la electricidad salta por el aire entre los dos puntos y ¡pum! Ahí se crea el arco voltaico. Ya hemos visto cómo generar el calor necesario, pero nos falta un paso que es absolutamente fundamental y que es común a todos los métodos. Hay que proteger el metal fundido. ¿Por qué? Porque el metal, a esas temperaturas, reacciona muy fácilmente con el aire y eso puede estropear la soldadura.
Esta tabla lo resume genial. En la soldadura blanda, la fuerte y la de oxigás, se utiliza una cosa llamada fundente. Su trabajo es básicamente limpiar la superficie de óxidos. Pero en la soldadura por arco eléctrico es diferente. La protección viene del recubrimiento que lleva el propio electrodo. Cuando se quema, ese recubrimiento hace dos cosas. Crea una atmósfera de gas protector y, lo más importante, forma una capa sólida por encima, que es la famosa escoria. Y esto de la escoria es un punto clave. Es básicamente como un vidrio fundido que se crea sobre el metal líquido. Y tal como dice la cita, como tiene menos densidad que el acero, se queda flotando por encima. ¿Qué se consigue con esto? Pues una capa protectora perfecta. Aísla por completo el metal fundido del aire, del oxígeno y del nitrógeno, y así se evita que se formen poros u óxidos que fastidiarían la unión. Luego, cuando todo se enfría, esa capa de escoria se queda sólida y solo hay que quitarla, normalmente con un martillo. Y para terminar, una pregunta que da que pensar. Después de haber repasado estos principios y aplicaciones, ¿cuál de todos estos métodos de soldadura podríamos considerar el más versátil? La respuesta, desde luego, no es solo teórica. Define la manera en que fabricamos prácticamente todo lo que vemos hoy en día. Desde la viga de un puente hasta el motor más pequeño, estamos rodeados de objetos metálicos. Pero, ¿alguna vez hemos pensado cómo pasan de ser un bloque de material en bruto a una pieza de precisión milimétrica? Bueno, pues vamos a desvelar la ciencia que se esconde justo detrás. Esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el alma de los materiales. Veremos cómo se diseña un plano preciso, cómo se le da forma a la pieza, cómo se unen sus partes y, lo más importante, cómo nos aseguramos de que la calidad final sea la correcta. Venga, pues vamos a meternos en faena. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en entender la esencia del material con el que vamos a trabajar. La elección del material es, sin duda, el primer paso crítico. Es que es de cajón, no se puede usar el mismo metal para un implante dental que para la carcasa de un motor. Cada material tiene su propia personalidad, sus propias propiedades, y eso va a definir todo el proceso de fabricación y, por supuesto, el rendimiento de la pieza final. A ver, para entenderlo bien, las propiedades de un material se dividen en tres grandes familias. Primero, las físicas. Conduce bien la electricidad o el calor. Segundo, las químicas. Se oxida si lo dejamos a la intemperie. Y tercero, las mecánicas, que son clave. Es duro, aguanta bien los golpes, es dúctil, o sea, se puede estirar y deformar sin romperse. Y aquí viene lo interesante. Fijaos en los metales ferrosos, los que tienen hierro. El hierro puro es relativamente blando. Pero si le añadimos un poquito de carbono, la cosa cambia radicalmente. Con una pequeña cantidad lo convertimos en acero, ese material increíblemente versátil. Y si le añadimos un poco más, obtenemos la fundición, dura y resistente, ideal para piezas que soportan mucho peso. Es increíble cómo un solo elemento, el carbono, lo cambia todo. Y la cosa no acaba ahí. Dentro de la fundición, simplemente cambiando la velocidad a la que se enfría, podemos obtener dos materiales con propiedades opuestas. Un enfriamiento lento nos da fundición gris, fácil de mecanizar, mientras que un enfriamiento rápido nos da fundición blanca, súper dura y resistente al desgaste, pero mucho más quebradiza. Claro que no todo en el mundo es hierro. Hay otros metales no ferrosos con propiedades únicas. El cobre, por ejemplo, es el rey de la conductividad. Por eso está en todos nuestros cables. El aluminio, ligero como una pluma, pero resistente, es fundamental en la aeronáutica. Y el titanio, bueno, el titanio es otro nivel. Una dureza y resistencia espectaculares para piezas que sufren muchísimo estrés. Bien, ya hemos elegido nuestro material. Ahora la pregunta es, ¿cómo convertimos ese bloque de metal en la pieza exacta que necesitamos? Pues, como en todo, necesitamos un buen plano. Antes de que una sola máquina toque el material, todo está definido en los planos de fabricación. Estos dibujos técnicos son el lenguaje universal de la industria. Nos dicen las dimensiones, las formas, las tolerancias, absolutamente todo lo necesario para crear la pieza. Y para llevar esas medidas del papel a la realidad, hacen falta herramientas de precisión. El calibre, o pie de rey, es la herramienta de batalla para mediciones generales de alta precisión. Pero cuando necesitamos una exactitud extrema para esas dimensiones críticas, entonces recurrimos al micrómetro. 1 milésima de milímetro. Para que nos hagamos una idea, es unas 70 veces más fino que un cabello humano. Ese es el nivel de precisión del que estamos hablando en la fabricación moderna. No hay margen para el error. Bueno, ya tenemos el material y el plano. Ahora sí, llega el momento de la acción, el momento de esculpir el metal. Y eso se hace mediante un proceso que se conoce como arranque de viruta, es decir, ir quitando el material que sobra. Pero ojo, esto no es fuerza bruta, es pura ciencia, pura geometría.
El éxito de un corte depende de la perfecta configuración de la herramienta. Como vemos aquí, hay 3 ángulos clave que definen cómo la cuchilla interactúa con el material. Un pequeño cambio en cualquiera de ellos y el resultado puede pasar de ser perfecto a ser un desastre. Incluso para algo que parece tan simple como hacer un agujero hay que seguir un protocolo riguroso. Primero se marca el centro, luego se hace una pequeña muesca para que la broca no se desvíe, se sujeta la pieza con firmeza para que no se mueva y finalmente se taladra, casi siempre usando un lubricante para refrigerar. Hasta ahora hemos hablado de quitar material, pero ¿y si lo que necesitamos es justo lo contrario? ¿Y si para crear nuestra pieza necesitamos unir varias partes de forma permanente? Pues para eso está la soldadura. La soldadura es eso, una técnica para crear uniones fijas, no desmontables. Consiste básicamente en fusionar los metales para que, una vez enfriados, se comporten como una única pieza, a menudo con una resistencia igual o incluso superior a la del material original. Ahora bien, no todas las soldaduras son iguales. La gran diferencia aquí, la clave de todo, es la temperatura. Por debajo de los 450 grados hablamos de soldadura blanda, típica de la electrónica. Pero por encima de esa temperatura entramos en el terreno de la soldadura fuerte, que crea uniones estructurales de altísima resistencia. La soldadura por fusión, una de las más comunes, es casi un arte. Se usa una fuente de calor muy potente, como una llama de gas, para llevar los bordes de las piezas a su punto de fusión. A veces se añade un material de aportación para rellenar y reforzar la unión. Al enfriarse, todo se solidifica en un cuerpo único y homogéneo. Hemos conformado, hemos unido, pero de nada sirve todo este trabajo si la pieza final no tiene la calidad exigida. Y aquí, en el mundo de la soldadura, el concepto de calidad es especialmente complejo y crítico. La tolerancia dimensional, la que medimos con un calibre, es fundamental en el mecanizado. Pero en una soldadura, la calidad va mucho más allá. No solo importa que las dimensiones sean correctas, sino que la integridad estructural de la unión sea perfecta. Una soldadura puede tener la medida exacta y, sin embargo, estar llena de defectos internos que la convierten en un punto débil. Mientras que en un mecanizado nos preocupan las tolerancias de forma o de posición, en una soldadura los enemigos suelen ser invisibles. Hablamos de defectos como la porosidad, que son pequeñas burbujas de gas atrapadas que actúan como concentradores de tensión, o la falta de fusión, un defecto gravísimo donde los metales no se han unido correctamente. Y por supuesto las temidas fisuras, grietas que pueden aparecer durante el enfriamiento y que comprometen fatalmente la resistencia de toda la estructura. Por eso, la calidad de una soldadura no se puede juzgar solo a simple vista. Hay que mirar en su interior. Para eso se utilizan los ensayos no destructivos. Por ejemplo, mediante radiografías como los rayos X, podemos ver a través del metal y detectar poros o grietas internas. O con ultrasonidos, enviando ondas que rebotan si encuentran una discontinuidad. Son los ojos del inspector de calidad para garantizar que la unión es sólida y segura desde su núcleo. Al final, una soldadura de alta calidad es exactamente eso, una mezcla perfecta. Es la ciencia para elegir los materiales correctos, la ingeniería para aplicar el proceso térmico preciso y, por supuesto, la habilidad y la artesanía del soldador para ejecutar una unión impecable libre de defectos. Y claro, para que todo esto funcione, desde la selección del acero hasta la inspección final por ultrasonidos, se necesita una coordinación inmensa. Pensemos en ello como una orquesta, una planificación de materiales, una gestión de los equipos humanos, operarios, soldadores, inspectores y una organización de toda la maquinaria. Cada paso debe estar perfectamente sincronizado. Esa es la coreografía industrial que lo hace posible. Así que, la próxima vez que veamos un objeto metálico, ¿qué historia veremos en él? ¿La de sus aleaciones, la precisión de sus medidas o esa increíble coordinación humana y técnica que lo ha traído a la vida?